Bueno, vamos a ver, yo diría que más que todo por información general, que existe un tipo de códigos de bloque, ¿verdad? Que que logran que el codificador y el decodificador sean menos pesados que lo que hemos visto hasta ahora, que es tener que hacer una multiplicación matricial y después en el otro lado también. Y esos códigos se llaman códigos cíclicos y oigan bien, a pesar de que los códigos de bloque se inscriben en lo que se llaman técnicas FEC, los códigos cíclicos no. Los códigos cíclicos se usan en muchos sistemas punto a punto para solamente pedir acknowledge y decir, no, 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 no me sirve, retransmite. ¿Ok? A pesar de que son códigos de bloque, y ya vimos cómo se calculan las probabilidades de error, que por cierto aclaro que todo lo de códigos de bloque, todo encaja perfectamente con estos códigos cíclicos. Todo porque son códigos de bloque. Entonces recuerden que las propiedades que tenían los códigos de bloques normales que estamos viendo es primero la linealidad, que la suma de dos palabras códigos pertenecía también al diccionario de códigos válidos, existía el elemento neutro, el de puro cero, y que también los mensajes van dentro de la palabra codificada. Todo eso se sigue cumpliendo, solamente que aparece una propiedad adicional. ¿Ok? Vamos a definir lo que es el desplazamiento cíclico de un código, y les pongo este ejemplo. Aquí tengo 1, 0, esto es un código de 5 bits, por ejemplo, por flojera mía, para no poner más bits. Entonces voy a hacer un desplazamiento que, digamos, tiene que ser circular, oigan bien, es decir, si me muevo para acá, bueno, si me muevo para acá, a la derecha, como está esta flecha roja, esto va a entrar aquí. Eso es un desplazamiento cíclico. Entonces, si hacemos el desplazamiento cíclico a la derecha de este código, me queda este código que también es válido. Esa es la propiedad de los códigos cíclicos que no tienen todos los códigos de bloque, solo algunos. ¿Ok? Entonces, la novedad es que eso va a permitir hacer, repito, circuitos muy sencillos. Una cosa que vamos a tener que aprender a hacer es escribir los códigos como polinomios. Eso sí, todas las operaciones van a seguir siendo en complemento a 2. ¿Ok? Entonces, imaginemos, por ejemplo, que tenemos este código, el que está aquí abajo. Yo lo puedo escribir como C sub 0 por X a la 0, o sea, este es el peso de este X a la 0. Este 0 sería el peso de X a la 1. O sea que en general, si yo quisiera, en el caso particular de este código de expresarlo, sería 1 más el de X no hay, 1 más X cuadrado más X al cubo. Si yo quisiera expresar esto como polinomio, tendría que seguir esta regla de formación. ¿Verdad? Eso lo vamos a necesitar para poder aprender a hacer códigos cíclicos, aprender a construir y a decodificar también. Aquí los convenzo diciéndoles que esta es la estructura que se usa para codificar y para decodificar los códigos cíclicos. Fíjense bien, siempre uno tiene unos bits originales, que son los bits de mensaje, solamente que aquí se van inyectando secuencialmente a este circuito. Ahora bien, existen retardadores, o sea, shift register, flip-flop, que cuando usted le aplica el reloj, lo que está aquí pasa para acá, ¿ok? En cada uno de ellos. Ahora bien, ustedes van a ver que vamos a tener tantos registros como bit de paridad, ¿ok? Y estas constantes que están aquí, en el fondo son nada más unos o ceros. Es decir, ¿hay realimentación en este sitio o no la hay? ¿Y de dónde van a venir esos pesos? Van a venir dados de unos polinomios generadores. Entonces, este circuito lo que hace es dividir polinomios, hace una división polinómica en complemento a 2. Y estas constantes no son arbitrarias, como van a ver en un ratico. Lo importante es que este circuito funciona así. Empiezan a entrar los bits de mensaje. Vamos a suponer que yo quiero hacer un 7-4. Va a ser factible, como van a observar, construir un código Hamming cíclico perfectamente. Ya van a ver. Entonces, por ejemplo, agarro 4 bits, 1, 1, 0, 0, y los meto aquí secuencialmente.
Cada vez que ingresa un bit aquí, usted sabe que cambia esta máquina, porque por ejemplo aquí se suma este valor con este. Entonces, si esto va cambiando, pues todo va a ir cambiando. Y ojo, ojo, cuando entre el último bit de entrada y yo aplique el reloj a los flip-flops, lo que está a la salida de los registros van a ser los bits de paridad. O sea, por ejemplo, 0, 1, 0. Hago es, ya vamos a hacer un ejercicio. Entonces, oye, qué maravilla, ¿no? Y curiosamente, en el decodificador va a pasar lo siguiente. Lo que llega al decodificador son n bits. Por ejemplo, si es 7, 4, van a llevar bloques de 7 bits. Ellos van a tener que ingresar a este sistema que es muy parecido a este, muy, pero que muy parecido a este, y va a tener también un número de registro igual al número de bits redundante, igual que este, por supuesto. Entonces, en un 7, 4, este circuito tendría 3 registros y este también. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí van entrando los bits, va cambiando todo lo que va pasando. Esto es como una máquina de estado. Y cuando entre el último y se aplica el clock a los registros, leemos la salida aquí, aquí y aquí, por ejemplo, si tuviese 3 registros nada más. Y adivinen, eso es el síndrome. Me va a dar el síndrome. Entonces, eso es una maravilla, porque entonces usted hace este cálculo que es bastante barato y dice, no, no, mira, dile que me lo mande otra vez porque llegó malo. Se usan como técnicas ARQ. Son muy, muy comunes. Los estándares de IEEE se usan código cíclico en ese tipo de transmisiones. No sirve, por supuesto, en una transmisión celular, porque uno no puede estarle pidiendo que retransmitan, ¿no? Entiendan que hay tipos de aplicaciones en donde eso no es posible. Pero es bien curioso que se logra lo mismo que con los códigos de bloque, multiplicando matrices, etcétera, etcétera. La misma probabilidad de error y todo, si lo quisiera usar como código FEC. ¿Ok? Vamos a aprender a trabajar y comprender un poquito cómo es que uno puede tener la garantía de que está construyendo un código de bloque cíclico. Vamos a partir de una palabra codificada que está escrita en forma polinómica y vamos a ver qué pasa si yo la multiplico por x. Es igualito que multiplicar por polinomio. Entonces, x por x a la 0 es x por x a la 1 es x a la 2. Entonces, esto que está aquí es x por c de x. Vamos a hacer otra operación, que es hacer un shift cíclico a la derecha. Fíjense que esta constante se realimentó y ahora está en la primera posición. Y la penúltima, que era Cn-2, ahora es Cn-2. Entonces, tengo estas 3 cosas. Mi código, tengo el código multiplicado por x y tengo el shift cíclico de este código. ¿Para qué sirve eso? Bueno, antes yo hacía esta demostración, ahora no tengo tiempo, ni creo que valga la pena, francamente. Claro, antes uno también perdía tanto tiempo en la pizarra y ahora uno puede realmente, yo ahora por supuesto hago mucho más ejercicios que antes porque no me alcanzaba tanto el tiempo. Pero bueno, cosas buenas y malas de la presencialidad y de la virtualidad. Bueno, resulta que se demuestra que si yo tomo el código CDX y lo multiplico por X, es decir, hago esto, y después lo divido por un polinomio genérico que es 1 más X a la N, siendo N el número de bits de los bloques que conforman este código de bloque. Por ejemplo, en Hamming sería esto 7. Resulta, oigan bien, que eso da como resultado lo siguiente, da esta fracción más una constante. ¿Ok? A ver, ¿y qué quiere usted transmitirnos con esto? Bueno, fíjense una cosa, C super 1 es un desplazamiento cíclico de C, por lo tanto es una palabra código válida. De manera que haciendo divisiones polinómicas y metiendo en el juego este polinomio general que es 1 más x a la n, que lo vamos a tener que descomponer, ¿verdad? Voy a ir obteniendo los diferentes códigos simplemente haciendo shift a través de esa división, ¿no? Repito, le voy a poner un ejemplo más práctico. Imagínense que yo les doy este código y les digo, miren, esto proviene de una codificación cíclica. Y ustedes me creen, ¿no? Yo necesito que tú me des otras palabras código, pero
Tú me dices, pero ya va, profesor, usted no tengo la matriz de generación ni los polinomios de generación. No sé, haz lo que puedas. Entonces yo lo único que hago es, no, bueno, ya va. Primero hay un código que es de puro cero, 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 cero. Ya gané uno. Esa es una de las palabras códigos válidas. Y lo otro que hago es me fajo a hacer shift y voy obteniendo nuevas palabras codificadas. Simplemente porque estoy obteniendo, ¿verdad? Estoy usando la propiedad de los códigos cíclicos que dicen que si tú haces shift hacia la izquierda o hacia la derecha de una o más posiciones, el resultado va a ser una palabra codificada válida. ¿Ok? Pero bueno, esto no nos podemos poner a jugar, tenemos que aprender a hacerlo organizadamente, sistemáticamente, ¿no? Y entonces vamos a presentar formalmente lo que se llaman los polinomios irreductibles o irreducibles. Vamos a ver qué es. Resulta que así como uno hacía Ruffini en bachillerato para descomponer polinomios cualesquiera, también en complemento a dos eso se puede hacer y yo no lo sé hacer. Nunca me he puesto, no me he interesado en eso. De descomponer este polinomio en otros de orden menor, ¿verdad? Y que llega un punto en que ya no se pueden simplificar más. Por ejemplo, esto es un polinomio de orden 3. Tal vez uno podría pensar en ponerlo como un polinomio de orden 2 multiplicado por uno de orden 1. Pues no. Esta factorización me lleva a estos polinomios que son llamados polinomios irreductibles porque, como le dije, no va para menos. Bueno, este obvio, porque al tener uno ya no lo puedes reducir más. Pero este que uno podía pensar que podía contener un polinomio de orden 2 multiplicado por uno de orden 1, pues no. A él llegó hasta ahí. Entonces, obsérvense lo que le voy a decir. Estos polinomios son de orden 3, estos dos. Y este es de orden 1. Les cuento. Para yo generar mis códigos cíclicos, voy a usar unas constantes que justamente van a provenir de estas constantes que acompañan a alguno de estos polinomios irreductibles o irreducibles. Quiere decir que si yo, por ejemplo, arranco convencida que quiero palabras de 7 bits, o sea, n igual 7, yo lo primero que hago es, ¿tú quieres un código cíclico? Ok, descompón 1 más x a la 7. Bueno, aquí está, ya lo descompuse. Perfecto. Ahora tienes que tomar la decisión de tu vida. ¿Vas a usar un bit redundante o vas a usar 3? No, yo voy a usar 3. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un Hamming 7/4. No, pero ya va, tengo un problema. ¿Cuál de estos dos agarro? El que te dé la gana. Ok. Ambos generan una familia de códigos válidos, 7/4, perfectos, que tienen capacidad de corregir un error. No hace diferencia que tú uses este polinomio o este polinomio. Lo que sí va a cambiar es el circuito de cómo se hace la codificación, porque no es lo mismo que las constantes sean en este circuito 1, 0, 1 a que sean 1, 1, 1, qué sé yo, ¿no? O sea, obviamente que eso va a cambiar la operación y el código resultante. La familia de palabras codificadas va a ser distinta. Entonces, bueno, fíjense, otra curiosidad es que siempre cuando yo reduzca polinomio, siempre son impares, siempre se usan n impares. Por ejemplo, cuando yo reduzca 1 más x a la 5, 1 más x a la 11, lo que sea, siempre esto va a aparecer. Y escuchen algo, resulta que ese polinomio conlleva a hacer códigos que simplemente lo que hacen es agregar un bit de paridad. Por ejemplo, si usted parte de n igual 7 y escoge este polinomio, está usando un solo bit de paridad. O sea, que va a tener la posibilidad de construir un código 7/6. ¿Qué significa eso? Que por cada 6 bits de mensaje le vas a agregar un bit redundante. Y ese bit va a ser un bit de paridad. Y todas las descomposiciones van a tener presente el 1 más x. Bueno, claro que repito, es muy débil pues usar un solo bit redundante. Entonces ya sabemos que para n igual 7 tenemos posibilidades de hacer códigos cíclicos solamente así, 7/6 o 7/4. Este sería usando 3 bits redundantes con cualquiera de estas dos modalidades y este sería usando un bit redundante.
O sea, por ejemplo, de antemano, usted sabe que un código 75, ¿verdad? No es cíclico. Ya lo sabe usted de antemano, ¿de acuerdo? Porque hay que escoger justo los polinomios que aparezcan de la descomposición de uno más x a la n. Bien, entonces vamos a borrar esto y vamos a seguir. ¿Cómo se construyen los códigos cíclicos? Bueno, realmente esto es un jueguito, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero se descompone el polinomio en cuestión, como lo hicimos en la lámina pasada, y se tienen allí a la mano los polinomios irreductibles. En nuestro caso son 3. Bueno, usted escoge uno. ¿Ok? Entonces, una vez usted ha definido g de x, usted toma el mensaje al que él quiere conseguirle las palabras codificadas. Acuérdense que nosotros agarrábamos M1, M2, M3, M4, lo multiplicábamos por G y obteníamos un vector que tenía los bits de paridad más los bits de mensaje. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, pero partimos de un mensaje determinado. Entonces ese mensaje es 1, 0, 1, 1. Chévere. Escríbelo como polinomio. ¿Ok? Luego de que lo hayas hecho, lo multiplicas por x a la r. Si estamos usando un polinomio de orden 3, pues aquí ponemos 3. Si estamos usando el 1 más x, aquí pondríamos 1. Ese resultado de esa multiplicación se divide entre el g de x que yo escogí, que es lo que hace el circuito. Y el residuo de esa división me va a dar los bits de paridad. Y listo. Porque tengo mi bit de mensaje y le pego los bits de paridad y ya tendré la palabra codificada. Vamos, por supuesto, a hacer un ejercicio de inmediato. N igual 7, R igual 3, K igual 4. ¿Okay? Quiero ver cuál es la palabra codificada para un mensaje que es 1000. ¿Ok? Bueno, ese mensaje, fíjense que como no tiene posiciones aquí con 1, ese mensaje escrito en forma polinómica es simplemente 1. Si aquí hubiese un 1, sería 1 más x. Si aquí hubiese otro 1, sería 1 más x cuadrado. Pero no lo es. Es simplemente este 1 y puro 0. Entonces el mensaje es 1. Perfecto. Multiplícalo, por favor, por x al cubo. ¿Por qué? Porque hay que multiplicarlo por x a la r. Ya yo escogí r igual 3. Bien, 1 por x a la 3 es exactamente igual a x a la 3. Perfecto. Ahora escoge uno de los dos polinomios de tercer orden que surgen al factorizar 1 más x a la 7. Bueno, yo agarré este. ¿Ok? Y ahora procedo a hacer la división. Pongan atención. Esto dividido entre esto. Y aquí está puesto como uno aprendía a hacer en primaria las divisiones con lo que se llamaba galeras. Esto se llamaban galeras. Yo no sé si ustedes usaron esa notación, pues tienen muchos años menos que yo. Bueno, lo cierto es que vamos a dividirlo. Fíjense que tenemos aquí algo de potencia 3 y aquí tenemos algo de potencia 3. O sea, obviamente no puedo poner, por ejemplo, x, porque si pongo x por x al cubo me va a dar x a la 4. No me sirve. Entonces, obviamente lo que cabe es un 1. Y ahora multiplico esto por esto, como lo hacíamos cuando estábamos pequeños, y pongo el resultado aquí. 1 por 1, 1. 1 por x, x. 1 por x al cubo, x al cubo. Y ahora, antes que hacíamos cuando dividíamos, restamos. Pero ahora no. Aquí en complemento a 2 no existen las restas, solo las sumas. Entonces tengo que sumar este polinomio con este polinomio. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted escribe un polinomio como este, 1 más x al cubo, por decir algo, usted en realidad se está refiriendo, por ejemplo, a unos bits que son 1, 1, 0, porque fíjense que no hay x al cuadrado, 1, 1, 0, 1. Si usted le suma a este polinomio otro que tiene, por ejemplo, x al cubo, usted en el fondo lo que está haciendo es sumar 1 más 1. Y nosotros sabemos que 1 más 1 es 0, en complemento a 2. De tal manera que este se va con este. Estos dos se van. Y lo que me queda es 1 más x. Y resulta que ahí se acabó la división. Bueno, ¿y cómo sabe usted? Bueno, porque este polinomio tiene una potencia que es 1, que ya no cabe en un polinomio de orden 3. Se acabó la fiesta. Entonces alguien dice, profesora, disculpe, pero
yo estaba esperando 3 bits de paridad y usted me está dando 2, porque, okey, aquí hay un 1 y aquí hay un 1, pero, ¿y el otro? Bueno, el otro se lo estoy dando, pero es cero, porque es escribir aquí cero por x al cuadrado, ¿okey? Entonces ya tengo mis bits de paridad que provienen del residuo de la división, que es lo mismo que hace el circuito, y ahora se los pego aquí a los bits de mensaje. Este es el mensaje y estos son los bits de paridad. Y listo, ya tengo mi palabra codificada para ese mensaje nada más, ojo, ¿no? Para ese mensaje. Pero este es el mecanismo y eso en el fondo es lo que hace el circuito. Vamos a ver si es verdad. Bueno, fíjense que yo soy muy tramposa. Yo elegí como ejemplo este mensaje y no otro, por alguna razón que era que después lo quería hacer con el circuito y se me ponía que poner más uno, el problema se me iba a complicar. Entonces, yo lo que hice fue usar ese mismo ejercicio para llevarlo, ya va que me fui para otro lado, para llevarlo al circuito. Primero, observen, hay 3 registros, porque necesito 3 bits redundantes. Observen esto, eso viene del polinomio generador que yo escogí. Observen, esto va a acompañar todo esto que está aquí. Fíjense que no existe x cuadrado y entonces esta realimentación no existe. Esto acompaña al extremo derecho y esto siempre acompaña el extremo que es con que se realimenta la entrada. ¿Ok? Entonces los cambios pueden estar aquí. Si yo hubiera escogido el otro polinomio que tiene x cuadrado aquí, entonces el que hubiese existido sería este cable de realimentación y este no. Entonces repito, esto no es arbitrario. Las constantes que van aquí son unos o ceros tomadas del polinomio que usted decidió usar para generar sus palabras codificadas. El circuito, ¿verdad? Tiene tantos registros como bits de paridad. Entonces, la idea es la siguiente. Debemos inyectar los bits de mensaje empezando por los que están más a la derecha, vamos a llamarlos los más significativos. ¿No? Fíjense que el mensaje que yo escogí, repito, muy tramposa que fui, es uno facilito, que es primero entran 3 ceros y después viene un 1 y ahí se acabó. Entonces, porque si no, para mí esto es una locura, yo me enredo toda, por eso tengo que ponerle letra a los puntos, porque si no me enredo toda haciendo esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, primero entra este cero. Usted se da cuenta que si un cero entra aquí, no hace nada, porque cero más lo que sea, no cambia nada lo que está aquí. Ese cero viene por aquí, tampoco hace nada. ¿Ok? Cuando usted hace clock, este cero está aquí, entra para acá, todo lo que estaba aquí, y lo cierto es que para esos 3 ceros no pasa nada en el circuito, hasta que llegue el uno. Cuando llegue el uno, A toma el valor de uno, aquí toma el valor de uno, aquí toma el valor de uno. Entonces pongan atención. Aquí había un cero, porque hay algo que no les he dicho. Todos los codificadores tienen que estar en cero, es decir, en reposo, para poder empezar a operar, para empezar a recibir bits y generar los bits codificados. ¿Ok? Entonces todo el mundo estaba en cero, o sea, esto estaba en cero, esto estaba en cero, esto estaba en cero, pero ahora llegó este uno y fíjense que uno más cero es uno y este uno está aquí en la puertica. Este tenía cero, o sea que aquí tenemos cero en la puerta de este flip-flop. ¿Qué va a pasar cuando se haga clock? Este uno va a pasar para acá, este uno va a pasar para acá y este cero va a pasar para acá. Y voy a tener los bits de paridad, que son exactamente igual a esto, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta que este circuitico lo que hace es darme los bits de paridad que salen después secuencialmente después de los bits de mensaje. Es decir, es como que uno va enviando estos también hacia el otro lado, 0, 0, 0, 1, pero cuando ya usted ingresa el 1, usted ya empieza a enviar los bits de paridad, los pega pues aquí como se pegaron aquí. Bueno, entonces, bueno, así como funciona el circuito codificador, funciona el circuito decodificador, que para mí es dificilísimo. Es decir, yo tomo ahora esta palabra codificada que llegó limpiecita al receptor y la inyecto aquí
en el mismo orden que inyecté el mensaje al codificador. Fíjense que este ingresa por la izquierda. Aquí el mensaje ingresa por la derecha, ¿verdad? En cambio aquí, los bits codificados en el receptor ingresan por la izquierda. Todo el mundo está en reposo. Bueno, yo no voy a hacer esto porque esto para mí es dificilísimo, de verdad se los confieso. Me pierdo, o sea, me enredo toda. Este, tampoco es necesario que lo hagamos, pero la idea es que, bueno, por ejemplo, hasta aquí que entraron 3 ceros, esto no hace nada. Cuando entra este 1, la cosa sí nos cambia, porque ahora tengo que sumar este 0 que venía aquí con este 1 que está entrando por aquí y aquí se convierte en 1. Cuando venga clock, este 1 va a brincar para acá y va a empezar a cambiar todo y tengo que hacer todos estos ciclos hasta que llego al último 1, al último 1. Resulta que cuando ingrese el último 1, dadas las condiciones que tienen los puntos que marqué como A, B, C, D, hacen que las salidas de los registros, que son, la salida de este registro se llama A, la salida de este registro se llama E y la salida de este registro se llama C. Bueno, eso es el síndrome. Como esta palabra es una palabra válida, el síndrome da 0. Y lo que está haciendo el circuito decodificador es dividir entre el polinomio, igual como les mostré en el circuito original. Igual como lo hice este, al dividir para construir los bits de paridad, también puedo dividir para encontrar el síndrome. ¿Ok? Esto me lo voy a saltar. Total que hago un resumen de lo que es los códigos cíclicos. Un código cíclico es un código de bloques que tiene todas sus propiedades, pero que si le hago shift a una de las palabras codificadas, una shift con realimentación hacia la derecha o hacia la izquierda, esa palabra nueva también es válida. ¿Ok? Que tienen de bueno que son fáciles de construir usando registros de desplazamiento y funcionan, si usted lo quiere trabajar como código FEC, funcionan igualito que los no cíclicos. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un código Hamming cíclico o un código Hamming que no va a usar los circuitos sencillos, ambos tienen la misma probabilidad de error. Usted puede calcular la fórmula igualita que les hicimos hasta la sesión pasada que hicimos unos cuantos ejercicios. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño ejercicio que dice, tenemos un código Hamming 74, este es el polinomio generador, y me dan una palabra. Pero me dicen que lamentablemente la palabra recibida está mala esta. Entonces lo que se quiere es enfrentar esta palabra, pero de manera codificada, a un circuito decodificador y determinar el síndrome. ¿Ok? Yo lo voy a hacer por división polinómica. Fíjense, voy a escribir esto, que es lo que está llegando al sistema, lo voy a escribir de manera polinómica. O sea, fíjense que esta es la constante, esto es x al cubo y esto es x a la 6. Esa es la palabra codificada escrita en forma polinómica. La divido entre el polinomio de generación, que lo tengo que conocer en el receptor, porque si no estoy muerta. Hago las multiplicaciones pertinentes. Fíjense que como esto es x a la 6 y esto es x a la 3, obvio que tengo que arrancar con x a la 3. Hago mi multiplicación y voy sumando en módulo 2. Por ejemplo, aquí fíjense, este x a la 3 se va con este x a la 6 se va con este, hasta que llego al final. Y miren lo que me da. Entonces yo me pregunto, ya va, ya va, ya va. Estoy en 7,4, ¿verdad? Pero yo necesito 3 bits de paridad. Aquí están, míralos, aquí están. No, yo no lo veo uno solo, que es un 1 aquí. No, es que está 0 más 0 por x más 1 por x cuadrado. Entonces, efectivamente, los bits que me están dando es el síndrome y me están diciendo, me están gritando, mira, hay errores. De hecho, no solamente, digamos, me están diciendo que hay un error, sino me están diciendo dónde está, como lo aprendimos a hacer. Entonces, este ejercicio lo podíamos hacer perfectamente colocando estos bits aquí, lo cual iba a ser bastante fastidioso, pero bueno, al final el resultado es el mismo. Solamente quiero interconectar cosas que acabo de decir. Aquí tenemos, determine el código Hamming correspondiente al mensaje. Bueno, este es parecido a lo que hice.
O sea, escogí otro mensaje, ¿verdad? Y escogí, no sé si es el mismo o el otro, pero este ejercicio es parecido al que hicimos ya, que es tomar el mensaje que se escribe esta vez como x al cubo, multiplicarlo por x a la r y me queda x a la 6, lo divido entre el polinomio generador y al final tengo este resultado, que es 1 más 0 por x más 1 por x cuadrado, o sea que estos son los bi de paridad. Un ejercicio bastante sencillo. En este caso, este es un poquito más interesante porque utilizo n igual 3. Entonces, descompuse el polinomio 1 más x a la 3 y me da dos polinomios irreductibles, el de siempre y uno con potencia 2. Entonces, ya se sabe que si yo quiero un código cíclico, puedo escoger r igual 1 o r igual 2, con lo cual puedo hacer solo dos tipos de código, o 3,2, que es teniendo r igual 1, que sería un código de paridad, o 3,1, escogiendo r igual 2. Tengo un bit de mensaje, 2 de paridad, que me dan 3 en total. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia que quiero remarcar en la próxima lámina. Primero, en el cálculo de t, ¿cuántos errores puede corregirse con un bit de paridad? ¿Mm? Pues ninguno. Fíjense que yo aplico la relación de Hamming con n en 0, n en 1, y este es 2 a la r. 2 no es mayor que 4. O sea que aquí no hay ninguna capacidad de corrección. Pero en cambio, para el caso de r igual 2, sí tenemos la posibilidad de corregir un error por cada n bits. En este caso, n es 3. Entonces, fíjense que esto también tiene impacto, el elegir un código u otro, no solamente en T, sino en la ocupación en el canal en cuanto al ancho de banda. ¿Ok? Porque en el 3,2, donde antes cabían 2 bits, ahora caben 3. En el 3,1, donde antes cabía un bit, ahora caben 3. O sea que están más amuñuñados. Entonces también se puede ver el impacto de esta situación para el caso de los códigos cíclicos, que repito, son simplemente códigos de bloque que se hacen, se codifican y decodifican más fácil. Así que bueno, dejo de compartir y acabamos de terminar unos 17 puntos del examen final, es decir, esta es la parte gruesa del examen, el último examen. Así que bueno, pónganle cariño apenas salgan del proyecto. Gracias por acompañarme.